Quería hablar sobre los partidos políticos y sobre tal vez un poco sobre los líderes. Em, yo he notado, no sé si estoy cierta o es una impresión personal, que cuando alguien se destaca y menciona o deja traslucir que quiere ser presidente, o quiere aspirar a un cargo político o hace un partido, lo que sea, pues lo que le cae arriba es una andanada de cocotazos. Y recuerdo que hace unos tiempecitos sobre Eliezer Ávila lo que había era una guerra terrible. Y así sobre varios líderes que se van desarrollando en este proceso. Entonces, yo quiero dar mi opinión al respecto. A mí me parece que es muy importante, es de vital importancia, tener una ley de partidos políticos. Existen en varios lugares. De cómo se diseñe y se cree esa ley, pues depende mucho cómo funcionen los partidos políticos. E incluso la cantidad de partidos políticos. No sé lo que pueda decir un politólogo, pero yo creo que debe ser un trabajo de los politólogos y también de la parte legal. Yo creo que tenemos politólogos buenísimos. Creo que tenemos personas en las leyes muy buenas. Hay un joven que yo soy una admiradora de él. Creo que es uno de los jóvenes brillantes, más brillantes que tenemos en la parte legal. Y estoy seguro que tiene también la modestia de poder sugerir a otra gente que tal vez sean igual o mejor que él. Y me estoy refiriendo al joven Julio Antonio Fernández Estrada, que creo que en este momento radica en Madrid. Ellos pueden contribuir mucho a una ley de partidos políticos. Existía una ley de partidos políticos ya en el año, creo que la última fue del año 1943, y sobre esa base se creaban los partidos políticos. Decían qué características, qué condiciones y qué debían presentar y cómo debía hacerse ese proceso. Algunos jóvenes, Mayra Calzadilla, ahora se ha adelantado y ha creado un partido político. Ya existen otros partidos políticos en el exilio. Y está bien, se han adelantado un poco. Yo pienso que hasta que no exista una buena ley de partidos políticos, realmente todo esto son ejercicios de la democracia, tal vez adelantado o lo que sea, pero yo no tengo absolutamente nada de eso en contra. Yo lo que sí creo es que es importante una ley de partidos políticos. ¿Por qué razón? Porque esas leyes dan las bases de cómo va a funcionar los partidos políticos y las relaciones entre ellos. Y eso creo que es fundamental. Por ejemplo, en las elecciones del 44, del 48, y creo que en las demás también, en la República, había la ley permitía una serie de partidos políticos pequeñitos que hacían bastante ruido y entonces se unían a uno más grande eh, para, eh, para poder hacer volumen. Y creaba muchísimo opción de corrupción. Me dicen, por ejemplo, que ese es el caso de Colombia. En el caso de Colombia, entonces, por las sillas en el Congreso hay toda una serie de peleas, de negociaciones, de dinero en el medio, cosas feas, cosas feas. Cuando vemos el caso, por ejemplo, de España, tiene muchos partidos políticos y ha permitido que, por ejemplo, en las últimas elecciones,
eh, un partido que no ganó la mayoría de los votos se pudiera aliar con dos partidos que incluso son anti-españoles prácticamente, y con eso se han mantenido en el poder. Yo pienso que eso es algo que hay que evitar. Yo pienso que eso es algo que hay que evitar. No sé cuál es la magia de la ley de México, pero en México hay eh, así de peso, que yo tengo entendido, no soy una experta, se conocen 4 o 5 partidos políticos que cortan el bacalao. Eso, 4 o 5 políticos, pero que da flexibilidad a la democracia. El sistema que tienen los Estados Unidos de 2 partidos políticos, a mí personalmente no creo que sea mejor. No creo que sea mejor porque en esta etapa que estamos viviendo se ha polarizado tanto eh, un partido y el otro, que prácticamente hay una guerra entre dos grupos, y entonces el uno no quiere darle ventaja política al otro, no son capaces de lograr una legislación conjunta, efectiva y necesaria para muchas cosas que nosotros necesitamos, que los ciudadanos necesitamos. Entonces yo pienso que que el esquema de 2 partidos, a mí prácticamente, a mí personalmente, no lo considero el mejor. Es mucho mejor que un solo partido, pero me parece que 3, 4 partidos sería algo más conveniente. Pero, ¿cómo se logra eso? Eso se logra con una ley y unas regulaciones que permitan que exista transparencia, que exista orden, que exista organización y que estén los requerimientos necesarios para que funcione esa democracia. Entonces, si nosotros tenemos mm, en Cuba y tenemos en el exilio personas que están, que son expertos son politólogos, tenemos juristas que están especializados en el tema de las constituciones. Bueno, pero ¿por qué no podemos trabajar ya en un anteproyecto de ley de partido político? Y ese anteproyecto se empieza a distribuir entre las organizaciones del exilio y las organizaciones de la sociedad civil, se empieza a debatir sobre ella y se empiezan a recoger opiniones. Y ya vamos avanzando, porque sabemos que en la transición vamos a necesitar esa ley para que los partidos políticos desarrollen su actividad y, eh, y todo se viabilice. Entonces yo pienso que todo lo que podemos adelantar desde ahora, ya podemos ir haciéndolo. Un anteproyecto de ley de partidos políticos. Y cuando ya esté la transición y que toda Cuba pueda verlo, ahora, claro, las organizaciones de la oposición dentro de Cuba, pero es que es algo que tiene que ver todo el pueblo de Cuba. Y debe estar muy claro el proceso de financiamiento. Va a ser clave. Eso va a ser clave, porque realmente el poder económico ahora lo tienen los cubanos en el exilio. Y el poder económico no debe comprar el poder político. No debe comprar el poder político. Es una locura, en mi opinión, aquí en los Estados Unidos, lo costoso que son las campañas políticas, y los políticos, bueno, pues tienen que recurrir a las grandes empresas, y después sus capacidad de votación, de legislar y de todo está condicionado a los intereses de esa empresa. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, tenemos un caso en que él no necesita de depender de una empresa, no depende, él tiene su propio dinero. Y aunque siempre es bueno coordinar con todas las empresas y tener más capital, pues él tampoco es que dependa absolutamente de eso. Pero si nosotros queremos poder aprovechar la capacidad, la inteligencia y todo eso de políticos que a lo mejor ellos no tienen personalmente dinero, y que si no debemos obligarlo a caer en favores con empresas. Entonces la ley de financiamiento de las campañas y la transparencia debe ser algo muy importante. Eh, yo realmente aplaudo todo este ejercicio. Yo creo que en democracia, teóricamente, por ejemplo, si en Cuba hay 10 millones de habitantes,
cualquier habitante puede crear un partido político. Y entonces podemos hablar de 10 millones de partidos políticos, si cada uno crea su propio partido. Pero ese no es el caso en los países normales. Yo no sé, en los países normales eso no es así. ¿Por qué? Porque vemos personas que no nos interesa crear un partido político. Hay personas que están muy realizadas económicamente o muy realizadas profesionalmente y no les interesa la actividad política. Hay personas que quieren servir a la población en el tema político y esos son los que se involucran directamente en la organización política, aunque yo pienso que todos los ciudadanos tenemos que involucrarnos en ese proceso, pero involucrarnos como ciudadanos, pero no como parte de ese mecanismo de, de puestos políticos y eso. Bueno, ese es mi opinión al respecto. Creo que son ejercicios buenos que se están haciendo y debemos de no pelear unos contra otros. Va a haber el momento cuando haya las bases de las elecciones, cuando haya las bases de los partidos políticos ya se hayan creado legalmente, pues entonces se van a hacer campaña cada uno por su lado y ya se tratará de elegir al que tenga el mejor programa, la mejor propuesta para el desarrollo de Cuba. Pero pienso que esa va a empezar a atacar a las familias, a empezar a atacar a las personas, a atacar su personalidad, su vida, lo que sea. Me parece algo que especialmente en este proceso y en este momento no ayuda. Es mi opinión. Muchas gracias.